este grupo de acá se une entre un 60 a un 50% a la albúmina. Estos de acá entre un 50 a un 90%. Yo siempre les hablo de warfarina, hasta un 98% la warfarina. Poquito fármaco libre es farmacológicamente activo y me hace la anticoagulación. Entonces acá lo que yo tengo que tener más precaución es al momento de combinar dos fármacos, principalmente cuando uno de ellos es de franja terapéutica estrecha. ¿Quién recuerda qué era franja terapéutica estrecha? Era una franja terapéutica estrecha. La distancia entre la dosis mínima efectiva y la dosis máxima tolerada. ¿Y qué riesgo tengo con muy bien, con una franja estrecha? ¿Intoxicación? Rápidamente. Ok, entonces acá si alguien le pelea a la warfarina su albúmina porque tenga más afinidad por ella, esa warfarina va a entrar en niveles más altos y va a poder producir un sangrado, un INR mayor o un TP bastante mayor, prolongado. ¿Ok? Y fíjense esto, alta unión. Este diazepam es especial, es de semivida larga. ¿Por qué? Porque como se une tanto a la albúmina, se va liberando lento, 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 y a veces el paciente toma un diazepam y dice dormí, y dice, pero me levanté al día siguiente a las 12 y con mucha resaca, todavía cansado, somnoliento. ¿Por qué? El unirse a la proteína plasmática en elevada concentración hace que se vaya liberando lento y le da una semivida plasmática mucho mayor. Bien. Perfecto. Okay. ¿Qué factores alteran la albúmina plasmática? Aquí habíamos visto solo la desnutrición, ¿verdad? ¿Quién disminuye la albúmina? Hemos visto una desnutrición, pero hay otros factores que también me pueden disminuir la albúmina. ¿Dónde se forma la albúmina? En el hígado. Entonces cualquier hepatopatía, una hepatitis, una sobrecarga hepática, un hígado graso, si disminuye la formación de albúmina voy a tener alteraciones. Todos problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque en el hígado se produce. La cirugía, el estrés disminuye la producción de proteínas también. El embarazo generalmente hay una hipoproteinemia muy fisiológica, ¿no? Porque esa mamá está preparando, dando todo el alimento para el bebé, tiene preferencia, entonces ella generalmente queda con cierto grado de anemia y con disminución de proteínas. Por eso es que se recomienda, siguiente embarazo, por lo menos esperar 2 años para darle tiempo a esa mamá que recupere su organismo. Otras enfermedades, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en detalles. Sí, pacientes quemados, un síndrome nefrótico, ¿por qué? Porque por ahí se va a ir la albúmina, pues. El síndrome nefrótico tiene un espacio a nivel de la membrana filtrante, entonces las albúminas se escapan. ¿Quién aumenta? A los atletas. Ejercicio físico. El ejercicio físico siempre me va a aumentar la formación de proteínas en el cuerpo, una de ellas la albúmina. Eso es tan ideal. Lo demás no está tan manejable, hipotiroidismo, esquizofrenia, psicosis, paranoia, por algún motivo no se sabe, pero me quedo con esto. Esto es de la vida diaria. ¿Ya? Bien. Nada más para ir revisando quién aumenta y quién disminuye. Acá habíamos visto que habían órganos de mayor distribución. ¿Por qué me interesa saberlo? Porque a partir de ahí vamos a ver los modelos de distribución. Y habían estos otros donde la llegada de la sangre es mucho menor, entonces es más difícil a veces llegar con el fármaco a esos sitios de acción. ¿Esto lo vimos? Sí, doctora, lo hemos. ¿Ya? ¿Dónde está el fármaco aquí? En sangre, doctora. En sangre. Intravascular, ya. ¿Aquí? Intersticial. ¿Aquí? Ingresando a la célula. Intracelular. ¿Aquí? Intracelular. Concentrado en la célula. Acumulado. ¿Cómo se llamaba el modelo que acumulaba fármaco? Compartimental. Listo. Coloco fármaco y todas las células van a tener la misma concentración del fármaco. ¿Cómo se llamaba ese modelo? Primero. Monocompartimental. Coloco el fármaco, va primero a los órganos más irrigados, después a todo el organismo. Demora un poquito. Acá, tras que se coloca, todas las células de mi cuerpo tienen la misma concentración del fármaco. Acá demora un poco. Primero a los órganos más irrigados y después todo el organismo se comporta como un solo compartimiento. Listo.
Cuando después de esto se acumula en un órgano, como vimos hace rato, tricompartimental, ya lo habíamos visto. Acá recordar que el agua, esto es de un adulto, tiene 60% del cuerpo es agua. Entonces vamos a considerar el agua total como 0,6 litros por kilo. De ahí, del extracelular es solo el 0,2%. Cuando subo del 0,2 para adelante, el fármaco ya me está llegando al intracelular. Y utilizamos litros por kilogramos como unidad de medida. ¿Sí? Muy bien. ¿Vimos esto? ¿BAD? No, doctora. No, doctora. Ya. Resulta que es un volumen aparente de distribución. Nos olvidamos del término aparente y le vamos a llamar volumen de distribución. Este es un valor en litros por kilogramo que ya está determinado en los litros, o sea que ya es un valor fijo, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que un neonatito tiene un 80% de agua, un adulto tiene un 60% y en la medida que envejecemos nos secamos un poquito y baja un poco el porcentaje de agua. Entonces, como su nombre lo dice, volumen de distribución. ¿En qué volumen el fármaco se distribuye? ¿Y qué es lo importante saber acá? Que si yo voy a tener como unidad de medida litro por kilo, 0,2 litros por kilo, si ese fármaco tiene un VA de 0,2, me está diciendo que el fármaco solo llega al extracelular. Por ejemplo, un aminoglucósido. Pero si ese volumen de distribución me dice mayor de 0,6, 0,8, 1, 2, 10, hay unos que tienen muy alto, me está diciendo que el fármaco está en el extracelular, en el intracelular y probablemente que se acumula. O sea que el volumen de distribución, solo viendo ese número, yo sé si el fármaco queda en el intravascular, en el intersticial, en el intracelular o se acumula. Esa es su aplicación práctica, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama aparente? Porque hay lugares donde no se lo mide, humor acuoso, líquido cefalorraquídeo. No son lugares donde usualmente vamos a ver qué concentración del fármaco se alcanzó ahí, ¿de acuerdo? Entonces así lo van a encontrar, como BAD o BD nada más. No es un volumen real. ¿Por qué? Porque por eso se llama aparente. Por estos pequeños lugares donde normalmente no se mide la concentración del fármaco. ¿Qué es lo que va a reflejar el volumen en plasma necesario para que esa concentración se determine? A ver, en términos sencillos. ¿Qué es el volumen de distribución? Este dato ya lo tengo, lo da el libro. ¿Cómo lo sacaron? La dosis sobre la concentración plasmática. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos sirve esto? Y vamos a ver una aplicación práctica, que es justo esto de una paciente, fíjense que recién se los he subido de hace 8 de mayo, de no hace mucho, de hace un mes. La paciente hizo un COVID, estuvo internada mucho tiempo, estuvo intubada, gracias a Dios lo superó, y después de hacer el COVID, empezó un dolor de espalda extremadamente fuerte, con buena, que se llama, una buena atención médica, le pide una tomografía, y la tomografía que tenemos una infección en columna vertebral por Staphylococcus aureus severa, ¿ya? Eso se vio extremadamente claro. Ay, ahora sí. Staphylococcus aureus, y esto fue una limpieza que se hizo de columna vertebral, o sea que intrahospitalariamente ella adquirió un Staphylococcus aureus extremadamente invasivo. Entonces, ¿qué se hizo con ella? Se entra a quirófano a hacer lavado. ¿Y qué corresponde? Dosis alta de antibióticos, porque los antibióticos poco llegan a hueso. Y estos tratamientos son a veces 30, 60 días fácilmente, ¿no? ¿Y qué tenemos? Que el resultado me da cuánto es sensible, cuánto tengo que tener yo de vancomicina, porque era uno de los elegidos, para decir nosotros, si yo alcanzo esta concentración en sangre, esta paciente va a poder controlar la infección por Staphylococcus aureus. Esto se llama concentración inhibitoria mínima. Inhibitoria, pero resulta que vancomicina no es inhibitoria, es bactericida. Entonces, a estos valores que te da el laboratorio se lo multiplica por un valor, a veces es 4, a veces es 7, a veces es 10, para que la concentración sea bactericida, que es lo que yo necesito. O sea que este valor todavía se lo multiplica. Aquí creo que es por 4, ¿ya? O por 10, no lo tengo ahorita en mente. Pero de cada antibiótico, cuando necesito, busco el factor con el que yo multiplico para que
pase de ser inhibitoria a ser bactericida. ¿Ok? ¿Pero por qué esto? Esto es una infección grave, donde yo tengo que asegurarme que la concentración que yo voy a dar del fármaco realmente llegue al sitio de acción y que sea bactericida. Miren esta fórmula. Dijimos que el volumen de distribución era la dosis sobre la concentración plasmática. ¿Qué tengo yo con esta paciente? Yo quiero saber qué dosis de vancomicina debo darle para yo asegurarme que esa bacteria va a ser destruida, porque ella es muy invasiva, es altamente resistente, es una bacteria inteligente y hace su resistencia rápidamente. ¿Conozco el BAD? ¿Conozco el BAD del fármaco? Sí. Al conocer yo el BAD del fármaco, ya tengo este dato y ya aquí yo sé qué concentración yo necesito para asegurarme de terminar ese proceso infeccioso. Y ahí me sale la dosis. Entonces, teniendo este parámetro que me lo da el libro, esto es litros por kilo. Si la paciente pesa 70 kilos, se multiplica por 70. Y esta es la concentración plasmática deseada, que esa es en miligramos por litro. Litro se va con litro y que me va a quedar miligramos por kilo. ¿Ya? Esa es la aplicación práctica. Esto no lo van a hacer usualmente. Justo esta paciente, esto lo hicieron en clínica Foyanini, no todos lo hacen, esto de concentración inhibitoria mínima, pero ¿qué certeza me da de yo utilizar la dosis adecuada para poder terminar ese proceso infeccioso grave? Porque acá yo tenía muy pocas alternativas de fármaco. ¿Y qué desventaja más tengo? Que la llegada a hueso no es fácil, ¿no? Vancomicina tiene un BAD bajo, significa que ella llega muy poco, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que asegurar una concentración tal para que alcance llegar a tejido óseo. Ya, claro, esto es un ejemplo de una aplicación práctica, simplemente para que lo conozcan, no es de la rutina, no es de la vida diaria, pero a mí me interesa que ustedes sepan cuando vean este tipo de laboratorio con qué finalidad se lo ha hecho para determinar una dosis perfectamente adecuada, infecciones graves, donde se ha podido elaborar la concentración inhibitoria mínima del antibiótico que yo quiero usar respecto a la bacteria que es la que se ha cultivado en esa muestra. ¿Preguntas? Fíjense que a veces tenemos pacientes graves. Yo tuve un paciente en seguimiento hace muchos años en Caja Nacional. ¿Se acuerdan el accidente que hubo en San Aurelio y se quemaron unas garrafas, explotaron, fue una cosa así? Y fue un accidente de trabajo, ¿no? Entonces la gente dueña tenían Caja Nacional, yo trabajaba en Caja Nacional, dueña de la empresa dijo que no falte nada para estos trabajadores, lo que necesiten. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Eran grandes quemados, pseudomonas, hicieron alguien póngame su cámara, desarrollaron pseudomonas en piel, en las quemaduras, y de pronto vimos que no teníamos ningún antibiótico sensible. Había uno con sensibilidad intermedia, que era la ceftazidima. ¿Qué se hace cuando hay sensibilidad intermedia? Hace concentración inhibitoria para ver a qué concentración la sensibilidad intermedia se convierte en sensible, porque cuando uno lee en un cultivo sensibilidad intermedia, significa que tiene que dar la dosis máxima para que ese antibiótico termine con el proceso infeccioso. Pedimos concentraciones inhibitorias mínimas y buscamos a qué concentración ceftazidima sí podía actuar sobre esa pseudomonas aeruginosa. Esa es la aplicación práctica, o sea que estoy hablando pacientes complicados, pacientes con pocas opciones de antibióticos, infecciones muy graves, ¿de acuerdo? Pregunta. ¿No hay pregunta? Bueno, seguimos avanzando. Esa es la aplicación práctica del BAD. Conociendo nada más un BAD, yo puedo extrapolar y darme cuenta hacia dónde llega el fármaco. Esta gentamicina, un BAD de 0,25, ¿qué me dice de solo ver ese número? Nadie quiere hablar hoy día.
Parece que el frío les ha comido la lengua. Vamos. ¿Qué significa? ¿Quién me interpreta ese BAD 025? Dice. Creo que no me hice entender. ¿Para qué servía? Dime. Extracelular, doctora. Que el fármaco solo se distribuye en tejido extracelular. Y si tu infección es por una clamidia, ¿te sirve o no te sirve la gente? ¿Qué característica tiene una clamidia como bacteria? Vamos. Es intracelular. Es intracelular. Y acá te dice que este fármaco llega hasta dónde? Extracelular. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te sirve o no te sirve? No sirve. No sirve, No doctora. sirve, no nos sirve. Entonces, ¿para qué ustedes van a ver cuando leen toda la literatura, un fármaco? Ustedes tienen que saber interpretar. El BAD nadie lo mira ni nadie sabe para qué sirve, sí es importante. Con eso tú aseguras que ese fármaco llega solo al extracelular y que no te va a servir en el intracelular. ¿De acuerdo? Luego vamos a un nortriptilina. Y esta, ¿cómo lo interpreto ese 20 de BAD? Sería, doctora, intracelular. Más que eso. ¿Qué se va a acumular? Sí, sufre un modelo tricompartimental y se te acumula. Es un BAD muy grande. Y este de acá es del intracelular y no alcanza a acumularse. Y la lidocaína de pronto llega a sangre y ella ni llega al hígado, ella se biotransforma en el plasma por estearasas plasmáticas, por eso tiene senilidad tan cortita. Por eso el odontólogo a la lidocaína le pone un poquito de adrenalina para que cuando coloca en el lugar, la adrenalina hace vasoconstricción y se quede un poquito más de tiempo. Si no, va a tener que pinchar a ese paciente cada rato. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto de los BAD? Entonces, mirando solo el BAD, yo puedo inferir si el fármaco es del extracelular, del intracelular, si el fármaco se acumula. 1. Aplicación práctica. Yo puedo determinar la dosis de un medicamento, generalmente son antiinfecciosos, para infecciones graves, pacientes críticos, conociendo el BAD y sabiendo qué concentración plasmática yo debo alcanzar en sangre. Esto también se puede usar para los anticonvulsivantes. ¿A qué concentración yo necesito alcanzar para que ese paciente no convulsione? Conozco el BAD. Doctora, disculpe una pregunta. Disculpa. ¿Cuál sería la concentración límite entre extracelular, intracelular y concentrada? Ya, hasta 0,2, que no es tan exacto, ¿no? Porque cada uno tiene su porcentaje de agua. 0,2, 0,3, decimos extracelular. Si ya pasaste de 0,4, ya empieza el intracelular, pero si eso va subiendo es mucho más, ¿sí? Hablamos de 0,2, incluso 0,3 o 0,4, como extracelular. De ahí para adelante es intracelular, y si es muy, muy alto, se acumuló. ¿Quedó mejor? Eso lo sacamos, mira, vamos a ver, volver un poquito. Ajá, ya. Por eso esto de acá, fíjate, si tu cuerpo tiene un 60% de agua, que eso es de un adulto más o menos hidratado, en buenas condiciones, el extracelular es 0,2. Si tú, esto ya está extrapolado en litros por kilo. Estos litros por kilo es para 1 kilo. Eso se multiplica por el peso del paciente para tenerlo el BAD real. ¿De acuerdo? O sea, esto es litro por 1 kilo. Si pesa 70 kilos, vas a multiplicar por 70. ¿Ya? Pero acá, teniendo un 60% de agua total, se considera a priori aproximadamente, no todos vamos a ser iguales, que el 20% de ahí salió ese CO2 es del extracelular el agua. De ahí para adelante ya es del intracelular. Hay, hay órganos o tejidos poco irrigados, lo vimos hace rato. Por ejemplo, la grasa, fíjense, ese BAD es básicamente extracelular, difícil llegar, a no ser que el fármaco tenga un BAD muy alto. El hueso tiene muy poquita cantidad de agua. ¿Sí? O sea que acá estamos viendo los órganos y su porcentaje de agua para poder nosotros saber más o menos cómo se nos va a distribuir el fármaco. Tengo en el chat, doctora, ¿podría volver a explicar, por favor, sobre el BAD? Ya. Voy a volver un poquito para atrás. Yo pasé rápido porque pensé que esto ya se los había enseñado.
Vamos a volver. Ya, yo les decía acá, el BAD es el volumen en el que se va a distribuir el fármaco, ¿sí? Y el fármaco se puede distribuir en el intravascular, acá, por ejemplo, este es el aminoglucósido, y no salir de ahí. Entonces, de acuerdo al valor de BAD, yo puedo inferir que el fármaco solo se va a quedar ahí y no va a entrar dentro de la célula. En este caso, el fármaco salió del intravascular y está en intersticio, pero no entra dentro de la célula. En este caso, salió del vascular y entró a la célula. Este fármaco va a tener un BAD alto. Este de acá va a tener un BAD bajo, hasta 0,2, 0,3 inclusive, según su porcentaje de agua, ¿sí? Y este de acá, además de quedar en la célula, se queda por un tiempo, que son los que se acumulan. Hay fármacos que se acumulan, amiodarona, por ejemplo, debajo de la piel se acumula mucho y da un color azulado, ¿no? Paciente sangre azul, te dice. También se acumula en el riñón, también se acumula a nivel cardíaco. Digoxina se acumula en corazón, en músculos, en el hígado. Si yo tomo mucha vitamina A los niños a veces le damos una sola vez al año. ¿Por qué? Porque tiene afinidad por tejido graso. Y de ahí se acumula y va a ir liberando esa vitamina hasta 360 días según la dosis que les da. En esos casos, cuando el fármaco sufre un modelo de distribución tricompartimental, significa que se acumula. Si se va a acumular, ¿qué yo necesito hacer para tener un buen efecto terapéutico? Dosis llamadas de impregnación, amiodarona. Amiodarona se acumula muchísimo en el cuerpo y el comprimido viene de 200 miligramos. Le doy 200 miligramos, es un antiarrítmico excelente porque tiene todos los mecanismos de acción de todos los antiarrítmicos juntos, ya lo vamos a estudiar. Pero doy 200, que es la dosis usual, y no me controla la arritmia. ¿Por qué? Porque se fue a los depósitos. ¿Qué tengo que hacer si voy a empezar a mirar en el paciente? Se hace dosis de saturación o de impregnación. Yo tengo que dar varias veces al día, se da cada 2 horas, a veces hasta 800 miligramos. Saturé todos los compartimientos donde ella quiere guardarse. Una vez que lo saturé, la siguiente dosis recién queda en sangre y va a cumplir sus mecanismos de acción que yo preciso. Hago la dosis de impregnación en un solo día, que puede ser vía oral o a veces en varios días, o puede ser endovenoso si estoy con una emergencia de arritmia, dosis alta, y después dejo de mantenimiento una dosis usual y va a ser efectivo el fármaco. Primero impregné todo su compartimiento y ese fármaco tiene un BAD muy alto, entonces ya yo sé que debo impregnar al paciente. ¿De acuerdo? Impregno al paciente y después doy dosis usual y el efecto es fantástico. Si por cualquier motivo decido descontinuar o discontinuar, retiro el fármaco y el efecto sigue. ¿Por qué? Porque todos los compartimientos que yo al inicio saturé va a ir entregando fármaco y a veces hasta el día 103 voy a tener amiodarona en sangre actuando. O sea que no es que lo puedo limpiar en 2 días por dejar de tomar el fármaco. ¿De acuerdo? Ese es un modelo tricompartimental. ¿Y cómo lo sé? Simplemente mirando un BAD muy alto. Un BAD de 0,2, 0,3, me dice este fármaco queda en el intravascular, rápidamente se va y no va a molestar a nadie. Una gentamicina, una amicacina, no me sirve para un intracelular, ni siquiera llega al sistema nervioso central, porque tiene carga eléctrica, porque es una molécula grande, los aminoglucósidos son aminociclitones, moléculas grandes. Pero si ya empiezo a tener un BAD 1, 2, eso ya llega al intracelular. Y si mi BAD es muy, muy alto, significa que ese fármaco se distribuye como que yo tuviera mayor volumen en mi cuerpo. No tengo más volumen. El fármaco se ha concentrado en los órganos que tienen predilección. Si yo les pregunto una tetraciclina, ¿dónde se acumula? ¿Por qué no le doy a los niños ni a la embarazada? En huesos y dientes. En huesos y dientes. Y si te pregunto por qué, ¿tendrías algo de respuesta? ¿Saben por qué? Porque la tetraciclina tiene afinidad por el calcio y forma un quelato con el calcio. El calcio es duro. Viene la tetraciclina, le forma un quelato, es un complejo que le quita su solidez al calcio.
Y el fármaco queda ahí metido en lugar de calcio, y por eso ablanda huesos y dientes. A los pequeños les daban tetraciclina, les hablo de años atrás, a un bebé no tenía dientes todavía. Cuando salían los dientes, todas manchas negras, eran manchas de tetraciclina. Los dientes estaban por dentro, ¿verdad? Y recién tienen que ir bajando. Y aunque ellos todavía no habían dado a la luz los dientes, cuando ellos nacen sí tienen, o los huesos son extremadamente frágiles y puntillados. ¿De acuerdo? Entonces, ese fármaco, una tetraciclina, sufre un modelo de distribución tricompartimental. Resumiendo, ¿qué es el volumen de distribución? ¿En qué volumen se distribuye de mi organismo el fármaco? Para poder saber hasta dónde llega el fármaco, han hecho aproximaciones del porcentaje de agua del cuerpo, sabiendo que del 60% de agua total que yo tengo, que esa es mi agua total, solo un 20% que lo infiero a 0,2, un 20% está agua fuera de mi célula. Después del 0,2 es 0,3, 0,4, recién empieza hasta el agua que está dentro de mis células. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, este fármaco es del extracelular, este fármaco es del intracelular. Pero si me pillo un VAD muy alto, significa que ese fármaco se acumuló. ¿De acuerdo? Eso como concepto de volumen aparente de distribución. Se llama aparente porque hay lugares donde no consigo medirlo, no han conseguido medirlo. Sería extremadamente traumático que a alguien le entre en al líquido cefalorraquídeo, nada más para saber la concentración del fármaco o al humor acuoso, ¿verdad? Ahora sí, preguntas. Disculpe, ¿a partir de cuánto de VAD se sabe más o menos que el fármaco se acumula? A partir de que VAD ya con uno ya es del intracelular, acumulación, hay que estudiarle a cada fármaco su afinidad por órgano, porque algunos no tienen afinidad para acumularse en órganos. Y de pronto alcanzo alta concentración en intracelular y desaparece rápido porque no tiene la capacidad de acumularse. No todos. Que yo vea un VAD muy alto se va a acumular, unos más tiempo, otros menos tiempo. ¿no? Digoxina, por ejemplo, la retiras porque franja terapéutica estrecha se te intoxicó el paciente y vas a quedar con fármaco un tiempo largo. Tiene un VAD de 70. Amiodarona también 103 días y tienes el fármaco. O sea que eso es muy variable entre un fármaco y otro. Sin embargo, arriba de uno ya tienes una buena acumulación, un VAD ya importante. ¿no? A ver, quedan 10 minutos. Búsquenme yo se los busqué, ¿no? Búsquenme el VAD de la penicilina. Rapidito, quiero que ustedes lo busquen ahí en su teléfono. VAD penicilina sódica. Y vamos a ir haciendo VAD. Otro vaya buscando penicilina sódica. Otro vaya buscándome el VAD de amiodarona. Otro de digoxina. Otro de acitromicina. Y ahí vamos a hacer un poquito. ¿Estamos? ¿Alguien? Evocando esto, para que sepan que cuando lo leen necesitan interpretarlo. Y eso es lo que yo necesito. Simplemente que lo interpreten. Vamos. ¿Nadie? No puedo creer. Vamos, que siempre el grupo C era más avispado, ¿eh? ¿Nadie? VAD, pongan volumen aparente de distribución, penicilina sódica. O el fármaco que quieran. 0,4, doctora. 0,4. ¿Qué te dice ese VAD? Eso es en litros por kilogramo de paciente. ¿Qué te dice 0,4? Generalmente hasta el 0,4 se considera del extracelular, en términos prácticos. ¿Alguien más? 70 miodarona, doctor.
Amiodarona 70. Y si miras de 0,4 a 70, ¿qué puedes interpretar? Que se va a almacenar como modelo tricompartimental, doctora. Listo, sabe que se almacena. Y si yo te pregunto, ¿será que ese VAD llega al intracelular? ¿Qué me responde? Sí, doctora. Que sí. Doctora. Doctora. Ok. Y la penicilina no. La penicilina queda dando vueltas fuera de la célula. Es más en el intravascular. Digoxina, doctora. A 7. ver, 7. 7. ¿Quién se acumula más, digoxina o amiodarona? Ahí está. Fíjense, Citromicina. los dos son tricompartimentales, pero amiodarona más. Alguien me preguntaba, ¿y esto un poco hasta dónde? Depende de cada fármaco y la afinidad. Amiodarona se acumula en más lugares que digoxina, pero las dos son tricompartimentales. ¿Y acitromicina? 31, doctora. Adivinen qué vamos a usar en clamidia intracelular. Acitromicina. Si yo les digo, tengo una penicilina con un VAD 0,4 y tengo una acitromicina con un VAD 31, in vitro, y las dos son sensibles a clamidia, en un portaobjeto, no en un cuerpo. Ya en el laboratorio, las dos son sensibles. Nunca voy a usar una penicilina, pero si les digo, en esta cajita de Petri son sensibles las dos. ¿Cuál usa? ¿La de 0,4 o la de 31 para una clamidia? 31, doctora. 31, doctora. 31, claro. ¿Quedó mejor? ¿Para qué vamos a usar esto? Entonces, cuando ustedes lean cualquier fármaco, solo al mirarlo, ya pueden sacar sus propias conclusiones. Tienen que interpretarlo, para nada más. ¿Sí? Interpretarlo y yo saber hasta dónde llega el fármaco, se acumula, no se acumula, extracelular, intracelular. A veces hay grandes problemas porque te reportan un cultivo con sensibilidades de antibióticos y resulta que el fármaco no llega a ese sitio de acción. Si te reportan una aminoglucósido que es sensible para una Escherichia coli de líquido cefalorraquídeo, puedes sacar una muestra y la gentamicina es sensible. Entonces yo voy de memoria y digo, gentamicina sensible, pongámosle gentamicina a dosis máxima al paciente, ¿ok? Pone la dosis máxima y nunca va a llegar al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque su molécula es grande, porque tiene carga, porque no va a poder pasar la barrera hematoencefálica. ¿Me dejo entender? Entonces fíjense que no puedo hacer nada de memoria al momento de yo medicar. Pero mire, es que el laboratorio me lo reportó. Me lo reportó como sensible, más el médico sabrá si el fármaco llega o no al sitio de acción. ¿Me deja entender? Yo vi un paciente con meningitis y le tenían con gentamicina, dosis altísima, un chico joven, era de los conscriptos, estos de los que hacen la premilitar, que hizo un ACV, ¿no? Entonces, y sale positiva para gentamicina sensible, y le dan gentamicina, ¿qué va a pasar? No va a llegar nunca. No me sirve, aunque el laboratorio te diga que es sensible en la caja de Petri, pero yo que tengo que saber la farmacocinética del medicamento para saber si llega al sitio de acción. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ya, yo creo que sí. Disculpe, una consultita. Entonces, doctora, los fármacos, por ejemplo, los aminoglucósidos, que son grandes moléculas y que también tienen un VAD muy alto, se Bajito, pueden, bajito. Nunca va a ser alto. Es el extracelular. Sí, me estaba equivocando. ¿Se pueden usar entonces, doctora, septicemia, por ejemplo, o bacteriemia? Sí, porque a sangre llega. A sangre llega. Pero si tu bacteria es del intracelular, no. Ya, doctora. Y una consulta más, doctora, disculpa. Cuando usted dice el fármaco tiene una distribución tricompartimental, se refiere al intravascular, al intersticio y al intracelular, ¿no, doctora? Sí. Para llegar al intracelular, ¿por dónde pasó? Intravascular y desaparece de sangre. Pasa al intersticio, desaparece el intersticio. Pasa a la célula y ahí se concentra. En este modelo de aquí, que es el tricompartimental, en este modelo, tú sacas sangre al paciente y no hay fármaco. Todo está en el intracelular acumulado. Este es otro tema también interesante.
En cambio, acá saca sangre al paciente y encuentra fármaco. Acá también y acá también. Puedes medir niveles plasmáticos. Pero acá vos puedes poner una sola ampolla de amiodarona, esperas unas 4 horas, tomas las muestras para ver si hay amiodarona en sangre y no hay. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo sature estos compartimientos y recién el fármaco va a estar en sangre. Entonces mira la importancia de conocer la farmacocinética. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Ya, queda menos de 1 minuto, hacemos 5 minutitos y retornamos. Solo me caliento un poco más de agua para el mate y volvemos, ¿ya? Estamos un poquito lentos hoy. Teórico práctico, yo creo que nos hacemos unos 3 zooms, así que vayan organizándose sus cafecitos, algo para hacer un zoom más y otro más, ¿de acuerdo? Si Listo, alguien, doctora. si alguien se opone, que le graben la clase y a la noche antes de acostarse le echen una miradita a la clase. ¿Está bien? Sí, doctora. Ok, doctora. Es que tengo que, esta parte primera es más engorrosa, no es tan bonita, pero hay que saberla, ¿no? Ya me falta poquito para terminar primera unidad y ya la